Buenas tardes tengan todos ustedes, los alumnos y alumnas de la Benemérita Escuela Normal Justo Sierra Méndez desde el Chacán, Campeche, a nuestro maestro Isaac Abisaí Hernández Mijangos y a nuestra ponente el día de hoy, la maestra Saidi Yamile Arjona Rodríguez. Muchísimas gracias por estar presentes y apoyarnos en este acompañamiento docente para nuestros alumnos de séptimo semestre. Ortega y Gasset decía: siempre que enseñes, enseña a la vez a dudar de lo que enseñes. Y esto, la duda filosófica, la duda existencial, la duda del crecimiento profesional, siempre nos va a permitir buscar nuevos horizontes y nuevas alternativas para fortalecer lo que somos como personas, lo que queremos ser como profesionales y lo que debemos hacer cuando estemos en nuestro quehacer docente. Y hoy tenemos el privilegio, jóvenes estudiantes, tenemos el privilegio y el gusto que nos acompañe la maestra Saidi Arjona. Ella es asesora técnico-pedagógico en el estado de Yucatán. Ha tomado diversos cursos referentes a los componentes de los aprendizajes clave. Es una experta que ha compartido en diferentes escenarios este tipo de conocimiento y este tipo de aprendizaje. Y hoy tenemos el gusto y agradecemos de antemano que haya aceptado nuestra invitación para que nos pueda compartir muchos de los conocimientos que tiene respecto al tema. Ella, la maestra Saidi, también se desempeña como catedrática en la Universidad Pedagógica Nacional de la Unidad 041 del estado de Campeche, impartiendo 2 maestrías, la de gestión educativa y también maestría en práctica docente. Así que tenemos un vasto conocimiento que nos va a tener que compartir el día de hoy y vamos a prestarle la atención y el respeto que se merece para que todos aprendamos. Recuerden que todos somos eternos aprendices y en todos momentos aprendemos. Y cuando aprendemos significa que estamos construyendo algo para nosotros y nosotros para el mundo. Recordemos, no es, aquí lo importante no es ser el mejor, sino ser el mejor para el mundo, para compartir y para lograr convivir. Y sin más preámbulo, le cedo el micrófono a la maestra Saidi. Y gracias, maestra, de verdad, qué gusto que nos haya aceptado esta invitación. Muchísimas gracias. Adelante, maestra. Hola, muchas gracias, doctor Felipe. Buenas tardes a todos. De verdad, para mí me resultó muy emocionante cuando el doctor Felipe me hace la invitación y me comparte el tema de esta ponencia, porque fíjense que quiero platicarles que para mí siempre ha sido como un sueño trabajar con estudiantes normalistas. Para mí, el ser normalista y tener la oportunidad de entrar a servicio en el sistema educativo, sobre todo en el nivel primaria. Yo soy maestra egresada de la Escuela Normal de Licenciatura en Educación Primaria de Calquiní. Soy de la generación del 98. Entonces, para mí siempre ha sido un sueño trabajar con los alumnos normalistas, porque recuerdo toda mi experiencia en las aulas de la escuela normal y siempre sueño con compartirles todo lo que surge en nosotros, los que ya estamos en servicio, y cuando nos enfrentamos a esa realidad de que lo que vemos en la escuela normal contrasta significativamente con lo que ocurre en la práctica docente. Y precisamente para mí, más que haber dado cursos o más que haber estudiado muchísimo sobre los programas de estudio, como les mencionaron, yo soy asesor técnico pedagógico especializada en lenguaje oral y escrito en nivel primaria. Entonces llevo más o menos 20 años de servicio. Trabajo para el estado de Yucatán y para el estado de Campeche, pues trabajo para la Universidad Pedagógica Nacional. Entonces, en todos estos años de servicio, lo que me mueve a platicar con ustedes en esta tarde es la experiencia que he tenido con los programas de estudio. Déjenme contarles esa experiencia. Quiero empezar por ahí y quiero narrarles esta experiencia para que juntos reflexionemos sobre lo que significan los aprendizajes clave. ¿Qué son esos aprendizajes clave? ¿Qué contienen? ¿Para qué nos sirve a nosotros, los docentes, que ya estamos en servicio, y para ustedes
que es una de sus responsabilidades en cuanto a sus estudios, conocer el currículo, conocer lo que deben aprender nuestros alumnos. Entonces, yo quiero platicarles esta experiencia y por lo tanto voy a empezar con estos antecedentes. Fíjense, cuando yo empecé en el servicio educativo, trabajábamos con los planes y programas de estudio de educación básica, que son esa imagen que ustedes están viendo ahí, que es de 1993. Nosotros trabajamos con este librito y pues en ese librito le llamábamos avance programático y era así como una guía completita donde teníamos temas, contenidos específicos. Pero entonces, como ustedes saben, con las reformas educativas, con los cambios de administración, con los cambios de política educativa, pues surge una modernización de los programas de estudio. Las autoridades gubernamentales se preocupan por modificar lo que estamos enseñando en las escuelas. Entonces, de este programa de 1993, transitamos por ahí en el 2004, inicia esta reforma que culmina en el 2011, más o menos en ese periodo, porque empiezan primero con preescolar, luego con secundaria y de último primaria. Es lo que le llamaron, no sé si han escuchado hablar de la reforma de la RIEP, Reforma Integral de la Educación Educativa. Bueno, pues nosotros manejamos estos planes, los planes de estudio 2011. Y aquí ya no encontrábamos contenidos. Aquí encontrábamos que ya se hablaba en los programas de estudio de las competencias para la vida. Y por primera vez en el vocabulario del docente teníamos que integrar aprendizajes esperados. Ya no teníamos esa guía, ese librito, donde nos decía paso a paso, incluso nos decía qué tema y qué contenido vamos a dar día por día. Y nos enfrentamos, yo ya estaba en servicio cuando empieza toda esta reforma integral de educación básica, RIEP, y entonces nos enfrentamos a muchos conceptos que para nosotros resultaban desconocidos y sumamente complicados. Todavía nos estábamos adaptando a esta reforma, a RIEP, con este plan de estudios y que en las capacitaciones nos quedaron mucho a deber con que nosotros nos pudiésemos actualizar con respecto a qué son los aprendizajes esperados o que comprendiésemos cómo están integrados. Y pues viene otra reforma. Empieza por ahí desde el 2013 con las reformas de la legislación, del artículo 3º, pero viene concretándose en los programas de estudio en el 2016 y ya formalmente en el 2017, pues nuestras autoridades nos llegan con el modelo educativo para la educación integral. Y son estos libritos que ustedes están viendo aquí. Este es el general, el que trae todo de educación básica, desde preescolar hasta secundaria. Y entonces nos incluyen otro término en servicio educativo. Los maestros tienen que trabajar con un currículo que contiene aprendizajes clave. Y como de contenidos transitamos a aprendizajes esperados y luego aprendizajes clave. Bueno, para el 2019 ustedes saben que tuvimos un cambio de gobierno y pues se desecha todo lo que teníamos en programas de estudio, ya no va, y ahora vamos a tener un nuevo modelo educativo que se llama la Nueva Escuela Mexicana. Ese es el que está vigente, pero la realidad es que de la Nueva Escuela Mexicana todavía no tenemos programas de estudio. En realidad, este modelo todavía está utilizando los programas que tienen aprendizajes esperados del 2011 y los aprendizajes claves que son de los programas del 2017. Ahorita vamos a ver cómo podemos entender esta combinación. Bueno, en realidad lo que nos ocupa en este momento es comprender cómo está conformado ese currículo. Ese programa de estudios es el currículo. Lo que tiene ese programa de estudios, ya sea de primer grado, de segundo hasta sexto grado, pues son todo ese conjunto de atributos que se encuentran definidos precisamente en ese documento, en el programa de estudio, y que pues es la función y responsabilidad de los docentes desarrollarlos en el aula. Por eso es tan importante este tema que está preparado para ustedes por parte de su escuela normal, porque va a ser la función de ustedes cuando entren a servicio. Y precisamente este programa de estudios o este currículo está pensado, está diseñado para contribuir a la formación de los alumnos. Aquí les comparto una tabla que sería así como que la síntesis de estas reformas para que ustedes vayan viendo cómo se da el desarrollo gradual hasta llegar a aprendizajes clave. En el 93, lo que buscaba ese currículo, ese programa de estudios, pues era satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje.
¿Qué tenían que conocer nuestros alumnos? Pues cuestiones de español, cuestiones de matemáticas, contenidos de ciencias naturales. Y pues se trabajaba con un avance programático que desarrollaba temas con contenidos, lo que se aprendía ahí era contenidos. Ya para el 2011, en esta reforma, ya se empieza a hablar de que los alumnos tienen que aprender porque tienen que alcanzar un perfil de egreso, pero por nivel. Había un perfil de egreso para preescolar, para primaria, para secundaria, y también se hablaba de perfil de egreso para cada grado. Estaba así muy específico. Y en esta reforma también se incluye que ellos debían aprender de acuerdo a ciertos principios pedagógicos que los docentes teníamos que seguir para desarrollar ese programa. Era como el decálogo del docente. Y pues los alumnos en el 2011, su programa de estudios decía que tenían que aprender competencias y que tenían que aprender por medio de los aprendizajes esperados. En el 2017 ya se conforma un perfil de egreso general para educación básica. Y se da la articulación de la educación básica y también se habla de principios pedagógicos. Aquí es donde ya empezamos a hablar, se mantiene el enfoque competencial y se incluyen los aprendizajes clave. Ahora, para el 2019-2020, aquí fíjense la novedad de este currículo es que ya hay un perfil de egreso que llega hasta media superior. Ahí fue como que el avance en cuanto a la vinculación de los niveles, que se procurara un perfil de egreso desde educación preescolar hasta llegar a media superior. Aquí ya contamos con ese perfil de egreso. También tenemos principios pedagógicos y lo que se incluye en esta reforma es que los alumnos deben aprender en un nivel de excelencia. Si en el anterior se hablaba de calidad, en esta reforma, la última de la nueva escuela mexicana, se habla de excelencia. Y también nos señala o nos conmina a enseñar con inclusión, con atención a la diversidad. Y aquí viene la dualidad. ¿Qué aprenden los alumnos? Pues aprenden con los aprendizajes esperados de los programas de 2011 y también aprenden con los aprendizajes clave de 2017. Esto debido a que no se logró concretar la transición a los aprendizajes clave por A ver, me señalan que no está transitando las diapositivas. Es correcto, le agradeceríamos mucho que vuelva a intentar compartir en la opción de presentar ahora. Muy bien, si me pueden señalar hasta dónde llegamos. Nada más se veía la primera diapositiva durante toda la exposición. No sé si Felipe tú me puedes ayudar para compartir. Yo ya estaba encarrilada con todas mis diapositivas. Una disculpa. No, una disculpa. Isaac, ¿las tienes por ahí en tu computadora? El que te mandé, ¿no lo tienes? Sí, sí. Ahí está. ¿Lo tienes? Sí, sí. El PDF. Isaac, ¿lo tienes por ahí? Sí, me lo envió por correo, ¿no? Al tu WhatsApp. Bueno, voy a intentarlo otra vez. Ok. Yo no le voy a dar presentar para que se pueda ver. ¿Se ven? ¿Lo están viendo? Sí. Lo voy a dejar aquí. Lo voy a dejar así. Bueno, ya no le voy a dar presentación porque creo que hay un problema ya con las transiciones. Lo que les comentaba cuando les estaba mencionando los antecedentes, estas son las diapositivas que ustedes deberían haber visto. Esta es el programa que manejábamos en 1993. Que ustedes están viendo aquí es la portada del plan de estudios cuando teníamos los programas del 2011, lo que le comentaba que empezó desde el 2004, la reforma de RIEP. Y esta es la portada del documento base, el plan y programa de estudios general de educación básica, cuando pasamos a la reforma del 2017, y aquí entra el concepto de aprendizajes clave, que es el tema de hoy. Ahorita estamos con la nueva escuela mexicana, y aquí es donde presentamos este cuadro, les estaba explicando, donde
aquí les platiqué que ahorita actualmente 2020, 2021, pues estamos trabajando, los que estamos en servicio en el nivel primaria, estamos trabajando con 2 programas de estudio, con el 2011 y con el 2017. Y pues precisamente los aprendizajes esperados y los aprendizajes clave están contenidos en el currículo. El currículo es el programa de estudios, es el librito que nos dan que hay de primer año, segundo grado, tercer grado, pues es ese conjunto de todos los aspectos que ahí están mencionados, que son los atributos que esperamos lograr en los alumnos, que esperamos que ellos aprendan y que el docente tiene la responsabilidad de diseñar estrategias para enseñarles estos aprendizajes esperados o, en su caso, los aprendizajes clave. Bueno, voy a pasar a la siguiente diapositiva. A partir de la reforma, fíjense que desde el 93 ya se estaba hablando de que era necesario no solamente enseñar conocimientos, no cuestiones que los alumnos tuviesen que aprender de memoria. Más o menos eso se veía en los programas del 93. Pero desde el 96, 95, 96, empieza a haber una preocupación a nivel internacional, donde la preocupación es que los sistemas educativos pudiesen formar a los alumnos para que sean competentes para desenvolverse en la vida cotidiana, para que puedan desenvolverse en sociedad. Entonces, desde el 96, con Delors, con su informe en la UNESCO, con un informe que realizó PISA con respecto a lo que saben los alumnos, este fue en el 2000, y desde los modelos educativos que les he estado mencionando, y que yo fui parte de estas transiciones porque me tocó que me capacitaran con RIEP y también me tocó capacitar con el de los aprendizajes clave, el del 2017. Y ahorita estamos en plena actualización y en capacitación con los docentes con respecto a la nueva escuela mexicana, que todavía no tenemos programas de estudio nuevos. Entonces se empieza a ver esta preocupación a nivel internacional y se empieza a hablar del enfoque competencial. Y se habla por primera vez de las competencias para la vida. Y estas competencias para la vida, de manera genérica, las generales, pues son esas 5 que ustedes están viendo en la diapositiva, para el manejo de la información, para el aprendizaje permanente, para la vida en sociedad, para la convivencia, para el manejo de situaciones. Estas 5 competencias para la vida quedan arraigadas y quedan planteadas en los programas de todos los países. Todos los países, casi todos los países están preocupados porque se maneje el enfoque competencial y definen a estas competencias, a lo que es una competencia, como una movilización de saberes ante circunstancias particulares, pero que se demuestra en acción. Es decir, que para el sistema educativo ya no basta que el programa de estudios tenga un listado de conocimientos, sino que también se le debe enseñar al alumno, aparte de conocimientos que son fundamentales y esenciales, aparte de eso hay que enseñarle habilidades, o sea, que se sepa desenvolver, que sepa elaborar, que sepa seguir procedimientos y que sea capaz de ejecutarlos. Y que aparte de todo esto, hay que enseñarle al alumno en la escuela que todo lo que haga tenga determinado tipo de actitudes y de valores, que hay que saber cómo comportarse y qué actitudes y bajo qué valores y criterios se debe de comportar. Cómo debe de actuar, porque al final de cuentas lo que aprenden en la escuela es a desenvolverse en sociedad. Y estos 3 elementos resultan fundamentales para comprender cuáles son los componentes de los aprendizajes esperados y de los aprendizajes clave. El inicio de estos componentes es en las competencias. Y esto empieza a nivel mundial y poco a poco los países los adoptan en sus programas de estudio. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Bien, ahora nos estamos preguntando pues qué son conocimientos, qué son habilidades, qué son actitudes y qué son valores. Bien, una competencia puede tener de estos 3 componentes. Los conocimientos, pues definiciones, conceptos, características de algún elemento. Las habilidades pueden ser cognitivas, como comparar 2 elementos, comparar sus características, la habilidad para desenvolverse en una situación, la habilidad para llevar a cabo un proceso, incluso muchas habilidades para practicar un deporte. Actitudes son las disposiciones
pero sobre todo disposiciones positivas. Una actitud de comprender las emociones de los demás y comprender las propias. Actitudes como elegir un vocabulario adecuado, si tengo una actitud respetuosa o una actitud de tipo académico, dependiendo de la situación en la que yo me encuentre. Y también podemos hablar de actitudes cuando me enseñan a tener apertura a lo nuevo, a no temer a lo desconocido y a no rechazarlo automáticamente. Y valores, pues son todos aquellos que mostramos cuando elegimos de acuerdo a principios que están arraigados desde nuestro contexto y desde nuestra familia. Estas elecciones las hacemos de acuerdo a esos principios y también tiene que ver con los valores, ese reconocimiento y ese aprecio por la diversidad. Si esto lo enseñamos en la escuela, entonces estamos enseñando una educación en valores. Así definiríamos los componentes de una competencia, que son 3: conocimientos, habilidades y actitudes y valores. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Para el 2017 ya no les basta a los que diseñan los programas de estudio con decirnos que las competencias tienen esos 3 componentes. Porque resulta que una competencia es tan compleja. Una competencia, ser competente en una acción o en realizar determinado proceso en la vida cotidiana es tan complejo porque tenemos que incluir varias actividades, varias decisiones. Aquí les pongo un ejemplo. Vamos a suponer que yo soy un alumno, un niño, que me van a hacer mi fiesta de cumpleaños. Y entonces me dijeron mis padres que yo invite a mis amigos. Entonces tengo que tomar un montón de decisiones y voy a hacer varias cosas. Y voy a demostrar mi competencia para realizar estas acciones. Primero, pues tengo que conocer las características de una invitación. Les voy a invitar les quiero hacer la invitación, pero tengo que conocer las características de la invitación. Esto es conceptual. Tengo que identificar los datos que llevan a una invitación. Tengo que organizar los materiales necesarios. Tengo que elaborar la invitación con las medidas que decido utilizar. Esto ya es procedimental. Esto ya es habilidad. Tengo que planear la forma de hacer llegar la invitación. Y aparte, tengo que practicar cómo voy a llegar con la invitación, porque pues, tengo que utilizar un vocabulario adecuado, amistoso. No voy a llegar con groserías porque quiero que asistan a mi cumpleaños. Entonces, esa es una actitud, es un valor. Tengo que ser consciente de que si voy a invitar a mis compañeros de la escuela, los tengo que invitar a todos. Porque al que yo no invite se va a sentir mal. Entonces, si a mí me han enseñado a ser inclusivo y me han enseñado sus valores, entonces tengo que ser consciente y lo tengo que poner en práctica. Y también tengo que invitar a todos por igual. Que todos sientan que los quiero tener en mi fiesta de cumpleaños. Y después de esto, aparte, yo seré competente si después de hacer todo esto, yo voy a recorrer todos los pasos que tuve que hacer para invitar a mis amigos a mi cumpleaños. Porque debo de ser capaz para que cuando se presente el cumpleaños de mi hermanita, yo pueda también ayudarla a elaborar su invitación para el cumpleaños y que yo sea capaz de dar sugerencias de rediseño a esta invitación de acuerdo a las preferencias de mi hermanita. O sea, tengo que adaptar todo este proceso a una situación específica que ya no es mi cumpleaños, que ya es cumpleaños de mi hermanita. Entonces, fíjense todos estos 8 pasos y aparte debo de ser capaz para aplicarlo en otra situación parecida, pero con diferente contexto. Todo esto es ser competente. Esa es una competencia y por eso ven esa trenza. Esa trenza la tomé de los programas de estudio de 2017. Entonces, en esa trenza vamos a demostrar que somos competentes al realizar una acción. En este ejemplo que les puse, pues al elaborar y al invitar a mis amigos para mi cumpleaños. Pero tuve que poner en juego todos esos conocimientos, todas esas habilidades cognitivas, sociales, físicas, de práctica. Tuve que poner en juego lo que yo sé sobre las actitudes respetuosas, de amistad, los valores de inclusión, los valores de respeto. Todo eso se entrelaza para que yo pueda ser competente. Todo eso hay que enseñar en la escuela. Por eso es tan compleja una competencia. Entonces, en los programas de estudio del 2011, lo que hicieron es que todos estos elementos nos los enseñaron como un aprendizaje esperado.
Cada elemento representa un aprendizaje esperado. Y ahorita van a ver, aquí en la siguiente diapositiva, así estaban organizados los aprendizajes esperados en los programas del 2011. Ahí les pongo un ejemplo de español, creo que es de tercero, para elaborar un reglamento. Entonces, estos 4 que ustedes ven acá, estos puntitos, son los aprendizajes esperados. En un proyecto didáctico veíamos aprendizajes esperados, hay uno conceptual, hay uno procedimental y hay uno actitudinal, es decir, uno de conocimientos, uno de habilidades para elaborar y uno de actitudes en cuanto a comunicación, en cuanto a respeto, en cuanto a reconocer la diversidad. Y en algunos proyectos se podía ver un aprendizaje integrador. El último siempre se lograba trabajando con los 3 anteriores, que es el ejemplo que ustedes estaban viendo aquí. Entonces nos ponían así como que el proyecto didáctico es elaborar un producto por medio de una serie de pasos y al hacer todo esto con los temas de reflexión, entonces los alumnos lograban estos aprendizajes esperados y este programa de estudios lo leíamos a la inversa. Empezábamos por las producciones parciales para el desarrollo del proyecto, veíamos qué temas de reflexión, que eran así como que los contenidos, para después entender qué tenían que aprender los alumnos, que son los 4 que están por aquí, los 4 aprendizajes esperados. Entonces, así se integraban. Lo que logramos concluir de esto es que aprendizajes esperados se pueden referir a un aprendizaje conceptual, a un aprendizaje de alguna habilidad o procedimental y a un aprendizaje de actitud o de valores. Entonces, son esos 3 tipos y son los componentes de los aprendizajes esperados. No los encontramos de los 3 tipos en un solo aprendizaje esperado, porque si se redactan vinculando 2 aprendizajes, 2 componentes, entonces ya estaríamos hablando de 2 aprendizajes esperados. Bueno, esto ocurría en el programa de 2011. Entonces, los aprendizajes esperados podían ser de 3 tipos: conceptual, procedimental o actitudinal, de acuerdo a lo que señalaba. Pero lo que ocurría aquí, de lo que se dieron cuenta los de desarrollo curricular a nivel federal, es que estábamos manejando mucha información, demasiados aprendizajes esperados en los programas del 2011, que en la mayoría de los casos, en las encuestas a los docentes, siempre decían que no lográbamos terminar los programas de estudio. Entonces, esta preocupación que se recoge con las encuestas y los foros, y los formularios que le mandaban a los docentes que piensan que se debe incluir en los programas de estudio, se dieron cuenta que había que privilegiar algo, o tanta información, o teníamos que ver un aprendizaje sustancial. Entonces, en esta reforma viene a la mente de que se pusieron a pensar, a ver, tantos componentes, tantos actitudinales, tantos conceptuales, tantos procedimentales, que señalaban los aprendizajes esperados. Entonces, lo que hicieron ante esta diversidad y cantidad, se dieron cuenta que era necesario hacer una selección. Y por eso les pongo ahí las flechitas. Por acá no se escogieron todos los aprendizajes esperados de los programas. Lo que hicieron fue una selección. Y entonces surgen los aprendizajes clave. Se dieron cuenta que había que privilegiar temas fundamentales que posibiliten otros conocimientos. Aquellos aprendizajes esperados que no se pueden hacer a un lado y que resultan sustanciales para el desarrollo en sociedad, para un proyecto de vida, para que sean incluidos socialmente, para que triunfen en la profesión que decidan estudiar, que decidan llevar a cabo. Entonces, estos aprendizajes esperados que fueron seleccionados tenían que movilizarse en prácticas y tenían que ser relevantes y duraderos. Entonces, hagan de cuenta que agarraron todos los aprendizajes esperados y empezaron a revisar cuáles tienen esas características, cuáles resultan fundamentales, cuáles movilizan prácticas, cuáles van a ser duraderos, cuáles aseguran que con ese aprendizaje van a lograr aprender otras cuestiones, otros aspectos. Y entonces surgen los aprendizajes clave. Si tuviésemos que definir a los aprendizajes clave, son todo ese conjunto de conocimientos,
prácticas, habilidades, actitudes, valores. Acuérdense que esos son aprendizajes esperados, pero que tienen la característica de ser fundamentales y que contribuyen sustancialmente al crecimiento integral del estudiante. Y entonces surge esta ruedita. Si ustedes manejan el programa de estudios 2017, saben que esta ruedita es donde están los componentes curriculares de ese programa de estudio. Y ahí vemos los aprendizajes clave. Los aprendizajes clave son todos los que están en ese programa, pero se llaman clave porque resultaron de una selección. Agarraron todos los aprendizajes esperados y dijeron, vamos a agarrar todos estos porque son fundamentales, los tienen que aprender. Y eso les va a llevar a aprender otros conocimientos, otras habilidades y otras aptitudes. Esos son los aprendizajes clave. Y también pueden ser un aprendizaje clave que lleve al alumno a adquirir conceptualmente, a adquirir procedimentalmente o adquirir en cuanto actitudinal y valoral. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, pues aquí es un esquema de cómo está ese círculo en donde están los componentes curriculares. Para este programa de estudios existen 3 componentes fundamentales y que se deben de enseñar cabalmente en la escuela. Estamos hablando de la escuela primaria. Está lenguaje y comunicación, pensamiento matemático y exploración y comprensión del mundo natural y social forman parte del campo de formación académica. Ese es el primer componente curricular. Y también para este programa de estudios hay aprendizajes clave en artes, educación socioemocional y educación física. Ese es el área o las áreas de desarrollo personal y social. Y también teníamos, que ya se desechó, que son los ámbitos de autonomía curricular, y ahí están los 5 ámbitos. Estos 3 componentes curriculares contienen en los programas de estudio los aprendizajes clave. Y si yo quiero entender qué es un aprendizaje clave, pues es un aprendizaje fundamental, que puede ser de 3 tipos, de acuerdo al componente que tenga. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa en este momento? Ustedes tengo entendido que son de 7º semestre y entonces pues están próximos a egresar y a buscar participar del proceso de selección, de admisión para entrar a servicio. En este momento, lo que ocurre con la nueva escuela mexicana es que los programas de estudio pues se encuentran en diseño y pues lo que estamos viviendo con la pandemia, con la contingencia de salud, no ha habido los momentos y los espacios para continuar con este diseño de los programas. Entonces, en la escuela que estamos trabajando, para primer y segundo grado de primaria, estamos manejando los programas de estudio 2017. Tenemos un currículo con los aprendizajes clave. Y pues ya saben, ya les mencioné que los aprendizajes clave es una selección de aprendizajes esperados que resultan fundamentales. Y de tercero a sexto grado de primaria, se continúa manejando los programas de estudio 2011. Aquí sí, tenemos el currículo con aprendizajes esperados, ahí no hay selección, son 5 bloques de estudio. Y aquí, pues, está bien definido que hay aprendizajes esperados de tipo conceptual, de tipo procedimental y de tipo actitudinal y valoral. Bueno, eso es lo que les traigo y lo que quise compartir con ustedes. No sé si tengan alguna pregunta. Primero, antes de pasar a las preguntas, muchas gracias, maestra Zairi, excelente ponencia y de verdad, qué manera diferente de ver o de comprender o de analizar el plan y programas de aprendizaje clave desde una persona, desde una profesional que está en el contacto directo, diario, con este ejercicio. Porque nosotros en el ámbito de la normal lo podemos ver de una manera muy literal. Sí. Sin embargo, con la experiencia que tú tienes, con la forma, la práctica cotidiana de estar en constante interacción con el plan y programas de aprendizaje clave, pues nos das un nuevo horizonte para pasar a un nivel ya más inferencial para entender y comprender sobre la composición. Un consejo o una sugerencia emanado de mi experiencia con el trato con los programas de estudio, porque cuando viene una reforma educativa, los maestros nos hacemos bolas cuando nos llega la nueva información,
una sugerencia, siempre no hay que aprenderle nada nuevo a los programas de estudio, mientras comprendamos qué es el currículo y que identifiquemos su organización. Al final de cuentas, lo que tenemos que pensar es, ¿qué van a aprender los alumnos? Le pueden llamar contenidos, le pueden llamar temas, le pueden llamar aprendizajes esperados, lo pueden dejar en aprendizajes, nos podemos quedar con aprendizajes clave, no sabemos cómo le van a llamar ahorita en la nueva escuela mexicana, pero al final de cuentas, lo importante es que aprendamos cómo se organiza un currículo. Y por eso quise compartirles este histórico, porque esa es mi experiencia con los programas de estudio. Y me ha servido mirar atrás y a ver qué estábamos haciendo en el 93. Y entonces haces un esquema comparativo y te das cuenta que lo que necesitas no es aprenderte de memoria qué es un aprendizaje clave, sino comprender cómo ha ido evolucionando estas reformas, qué le han ido quitando, aumentando. Y eso nos va a dar luz para poder desarrollar el currículo, que es el programa de estudios. Al final de cuentas, cuando ustedes estén en servicio, podrán llegar 20 reformas educativas y ustedes van a saber cómo trabajar con cada modelo educativo, si logran comprender el programa que les pongan enfrente.